¿Qué tal, queridos amigos? Perdonen un poco el atraso con el que les hablo, pero tuvimos problemas técnicos. Bueno, me robaron mi celular aquí entre nosotros y tuve que organizar otra vez y configurar los aparatos respectivos. Pero ya estamos aquí y yo no quería dejar pasar este día porque pues había mucho que comentar y desde la mañana estoy sufriendo para tratar de comunicarme con ustedes. No podía yo dejar de hablar de esa parodia que se llama las reformas constitucionales, las 20 reformas constitucionales de AMLO, dictadas desde el antiguo Congreso, allá en el Palacio Nacional. Ahí está el recinto del antiguo Congreso en donde se aprobó, entre otras cosas, la Constitución de 1857. Imagínense todo lo que ha pasado. Y no asistió el señor López Obrador a celebrar a la Constitución de 1917 en Querétaro, donde siempre han estado los presidentes de la República. La presidenta, en este caso de la Suprema Corte de Justicia, tampoco asistió por aquello de que nadie le invitó, pero fue en su representación uno de los ministros más golpeados, Pérez Dayán. Es muy importante repasar las iniciativas presidenciales que se presentaron ayer. Son una vergüenza. Bajo el disfraz de una aparente inclinación por los temas sociales, el presidente ha tratado de golpear a los dos poderes de la Unión, menos el Ejecutivo, claro. Al Legislativo lo golpea diciendo que se reduzcan el número de escaños y curules y que desaparezcan además las posiciones plurinominales. ¿Con qué objeto? No con el objeto de adelgazar al poder legislativo, sino simple y sencillamente con el propósito de que solamente las diputaciones y senadurías de mayoría sean las que estén representadas en el Congreso. Y de este modo, en esta pretensión, cree que con lo que ha hecho el glorioso señor López, podrá conquistar la mayoría en el Congreso de la Unión. Y con eso no tendrá ya más dificultad la cuarta transformación, con una marioneta al frente, si es que llega a darse el caso, y un titiretero en la chingada, podrán obviamente manejar las cosas como les venga en gana. Esto lo puede romper nada más una cosa: la posibilidad de que el frente opositor reviente estas intenciones y coloque como presidenta a una mujer valerosa que ha logrado integrar a 3 partidos, pero sobre todo a la sociedad civil, para tratar de acabar con este muro que ha creado el señor López IV, el mandante putrefacto, el mandante pelafustán, como le llamo. Miren ustedes, la otra reforma que tiene que ver con la cancelación del Consejo de la Judicatura y con el hecho de que se golpea directamente a la Suprema Corte de Justicia, pretendiendo reducir de 11 ministros a 9 la sala principal, el pleno de la Corte, pero además sustituyendo o cancelando 2 de las salas de la Suprema Corte de Justicia, y además proponiendo que sea elegible el ministro cada ministro de la Corte por la vía electoral, es decir, por voto, por sufragio. Esto pondría obviamente a la Corte en un papel de depender, no de ser autónomo, sino de depender de los partidos políticos, que son los que saben hacer campañas, que son los que mueven a las masas, que son evidentemente aquellos que pueden postular a alguien, a un candidato, a un precandidato, para que integre la Suprema Corte de Justicia. Es una trampa más de las múltiples que ha creado López Obrador, con el disfraz de que está atendiendo a los más necesitados, elevando sus pensiones, que no serán totales. Esta es una mentira que tenemos que desmenuzar pues paulatinamente, y obviamente haciendo todo lo posible por vindicar los derechos de los pueblos indígenas, cuestión que ya está determinada en el artículo 2 de la Constitución General de la República. No es ninguna novedad.
como no son ningunas novedades las que pretende en algunos otros asuntos que tienen carácter social. Lo que sí es grave es que pretenda desaparecer todos los contrapesos, los órganos autónomos, por ejemplo. No es posible que se enfade contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y quiera desaparecerlo de un plumazo, cuando es uno de los contrapesos más importantes que tiene el Poder Ejecutivo, precisamente para tratar de obtener de ahí información fidedigna que pueda poner un hasta aquí a los abusos que se cometen desde el poder. Esto es lo más importante. Pero ya llegar al grado de también pretender desaparecer al INE y nombrarlo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, no es el nombre lo que importa, sino lo que importa es la forma en que se va a organizar el INE para que esté totalmente a favor del titular del Ejecutivo. Pero ¿cómo puede hacerlo además, cuando le faltan menos de 8 meses para terminar su periodo? ¿Cómo presentar un paquete de 20 reformas que además no se sabe si todas son constitucionales? Los propios ministros, uno de ellos, Luis María Aguilar, dijo que no se sabía a ciencia cierta cuáles son reformas constitucionales y cuáles son simplemente reformas a las leyes secundarias, como por ejemplo lo que se trata de maltrato animal. Esto es un asunto que está reglamentado y que no es necesario elevar a términos constitucionales. Al rato van a tener que pensar en que algún animal, algún gorila o algo por el estilo, entra a la Cámara de Diputados. O sea, hay que tener cierta limitación para entender las cosas. Pero no solamente es eso, es el hecho de tratar de engañar al colectivo para creer que estas reformas constitucionales acaban con todo lo que propuso el neoliberalismo en su momento. No, la Constitución ha sufrido, desgraciadamente, más de 600 reformas, pero hay una cosa que prevalece. Cuando hablé de este tema con el extinto maestro Ignacio Burgó Orihuela, ya lo he comentado en otras ocasiones, él me dijo, no habrá mejor reforma para la Constitución que cumplir con las normas que ya están establecidas. Todo lo malo que sucede con la Constitución tiene que ver con la mala dinámica y la mala aplicación de quienes están obligados a cumplirla. Empezando, claro, por quien juró respetar y hacer cumplir la Constitución General de la República. Lo que pretende López es sencillamente un golpe de Estado. Es un golpe contra la propia Constitución, una cosa muy parecida a la que hizo en el siglo XIX Ignacio Comonfort. Algo muy parecido. Y tal, pues produjo una serie de consecuencias que pues acabaron yendo a la confrontación cívica, a la confrontación bélica. Todo esto, si no tuviéramos memoria histórica, podría pasar si no hubiese afortunadamente el contrapeso de una oposición que impide que se puedan reformar los artículos constitucionales con una mayoría total de 3/4 de quienes integran el Congreso. No podrá ser así. No se va a lograr esa mayoría calificada. Podría lograrse la mayoría absoluta, pero esto si se logra tumbar a las plurinominales y tumbar a los diputados y senadores que representan a la oposición. Es decir, quedarse sin oposición tampoco también para que el partido del poder obtenga todas las prerrogativas del caso. Esto es lo que pretende en el fondo el señor López Obrador. Y esto es lo que no podemos permitir. Por eso es importante hacer la reflexión de cuál es la mano negra que está atrás de estas 20 iniciativas de reformas, porque no se sostienen. Hay cosas tan burdas, tan absurdas, que verdaderamente a los entendidos del derecho les dan risa, porque no pueden entender que un presidente de la República que está de salida, por si no lo saben, le faltan poco más de 7 meses en el gobierno,
pretenda hacer una reforma que transforme por completo a la Constitución. Para eso tendría que hacerse una convocatoria para un Congreso Constituyente y armar otra Constitución si se desea así. Pero primero hay que debatir y hay que consolidar algo fundamental. La Constitución es la ley suprema de este país. Sin Constitución no hay justicia. Sin justicia no hay democracia. No me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.